Continuando con el video anterior de imperios coloniales y el reparto después de la Primera Guerra Mundial, el imperialismo de potencias extraeuropeas, Estados Unidos de América. Su imperialismo es más económico que territorial. El país se expande hacia el oeste gracias a las compras realizadas a Francia, España y Rusia y de guerras con México, 1845 al 48, extendiendo su poblamiento hacia el Pacífico. Monroe plantea en 1823 su famosa doctrina Monroe, que preserva a América del colonialismo europeo, pasando a ocupar los Estados Unidos un papel preponderante en el continente. Tras la derrota española del 98, se expansionará por el Pacífico. Japón. La Revolución Meiji en 1868 moderniza extraordinariamente al Japón, proporcionándole un desarrollo económico impresionante que hace que se lance a la carrera imperialista. Mediante una guerra con China, ocupan Manchuria y Formosa, y mediante otra con Rusia, ocupan Corea y la isla Sakhalin. Europa, 1870-1914. La diplomacia del imperialismo. Esta carrera colonial generó numerosas fricciones por el control de las colonias que provocó numerosos conflictos, algunos de los cuales acabaron en conflictos armados. Mientras tanto, en la propia Europa se desatan rivalidades entre las potencias después de las grandes unificaciones nacionales. Así, Francia pierde Alsacia y Lorena a manos de Alemania y el Imperio Austrohúngaro perdió territorios a manos de Italia. Los nacionalismos siguen con gran auge, provocando un deterioro de la legalidad internacional. Los sistemas bismarckianos, 1872-1890. Desde 1871, el canciller Bismarck, al frente de una Alemania unificada, dirige también la política europea, tratando de mantener una compleja red de alianzas entre los países. Con estas alianzas pretende sobre todo aislar a Francia, reforzar la nación alemana y evitar un enfrentamiento entre Rusia y Austria. La paz armada es el periodo que se conoce entre 1890 y 1914. Se formó una polarización muy fuerte de las relaciones entre Francia y Alemania debido a una política armamentística y de exaltación de prestigio nacional, a la competencia imperialista y al nacionalismo de ambas naciones. Rusia se acercaba a Francia para lograr territorios en los Balcanes que le posibiliten una ansiada salida al mar del Mediterráneo. Inglaterra abandona su espléndido aislamiento y firma la Entente Cordiale con Francia, a la que después se unirá a Rusia, formando la Triple Entente. Con esto ya tenemos formados los bloques contendientes de la Primera Guerra Mundial. Por un lado la Triple Entente, formada por Francia, Rusia e Inglaterra, y por otro la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Con el transcurso de la guerra, Italia se pasará a la Entente y el Imperio Otomano se alineará con la Alianza. Durante estas décadas los conflictos se hicieron más patentes, con dos zonas especialmente disputadas, Marruecos y el norte de África, y los Balcanes. La Primera Guerra Mundial. Causas de la guerra. La llamada Gran Guerra se desató por el complejo juego de alianzas urdido desde la época de Bismarck y que provocó una especie de dominio diplomático. Pero las causas eran más complejas. Entre las causas estructurales se pueden mencionar causas territoriales, quedaba pendiente el conflicto de la anexión alemana de las regiones de Alsacia y Lorena. Asimismo, Polonia es fuente de conflictos, pues está dividida en tres imperios. El oeste pertenece al Segundo Reich alemán, el este al Imperio ruso, mientras que la región de la Galitzia se encuentra incluida en el Imperio austrohúngaro.
Precisamente la existencia de múltiples nacionalidades en el seno de este imperio es otra fuente de problemas. Por último, la política rusa en los Balcanes origina numerosos conflictos. Causas militares. Los diferentes estados mantenían una política armamentística muy agresiva. La competencia franco-alemana en tierra era muy fuerte y la anglo-alemana en el mar igual. Por otro lado, las tensiones derivadas de las distintas expansiones imperialistas provocaron una carrera de armamento sin precedentes. Causas económicas. Alemania suponía una seria competencia, sobre todo para Reino Unido. Causas ideológicas. En la época anterior a la conflagración se mezclan el patriotismo y el nacionalismo exacerbado. Parece que todos, hasta los partidos socialistas, esperaban y preparan la guerra. En cuanto a las causas coyunturales, el detonante lo puso la llamada crisis de julio de 1914, producida por el asesinato del archiduque austríaco Francisco Fernando. Desarrollo de la guerra. El 28 de junio de 1914 es asesinado el heredero de la corona austríaco, el archiduque Francisco Fernando, en Sarajevo a manos de un joven serbio. Austria-Hungría lanza un ultimátum a Serbia, prácticamente imposible de cumplir. Como Serbia no colabora, Austria-Hungría le declara la guerra. Esto hace que Rusia le declare la guerra a Austria-Hungría, lo que provoca a su vez que Alemania le declare la guerra a Rusia, exigiendo altaneramente y al mismo tiempo la neutralidad francesa. Esta rehúsa y Alemania le declara la guerra, invadiendo, acto seguido, Bélgica, un país neutral para poder invadir Francia. El Reino Unido, ante esto, no puede hacer otra cosa que declarar la guerra a Alemania. Así se forman los dos bandos contendientes, la Triple Entente, que la conforman el Reino Unido, Francia y Rusia. Bélgica, Serbia y Japón se le irán uniendo. Italia en 1915, Rumania en el 16, Grecia y los Estados Unidos en 1917. Triple Alianza o imperios centrales. Austria, Hungría, Alemania y el Imperio Turco son principales componentes. Después se unirá Bulgaria en 1915, mientras que Dinamarca y Suecia, oficialmente neutrales, ayudarán más o menos descaradamente. Los imperios centrales dominan en tierra, mientras que la Entente lo hace en el mar. Esto hace que ataquen a Alemania con un férreo bloqueo y esta contraataque mediante la guerra submarina. Casi todos los países contendientes tendrán dos graves problemas internos: los movimientos nacionalistas y la resistencia a la guerra por parte del internacionalismo obrero. Etapas de la guerra. Se pueden distinguir tres fases principales. Guerra de movimientos. 1914, el plan alemán consistía en conquistar Francia en 6 semanas y volverse después contra Rusia, pero no pudo rodear los ejércitos franceses y los frentes se desestabilizaron. Guerra de posiciones o de desgaste. 1915-1917. La guerra se realiza a lo largo de interminables hileras de trincheras, en lo que se usa la artillería curva y la aviación, en batallas que son auténticas masacres como la del Somme y Verdún. En el mar se desarrolla la guerra submarina, mientras que el bloqueo sume a Alemania en una economía de guerra y en una grave crisis. En todos los países se impone la industria de guerra. Conclusión: 1917-1918. En 1917 entran los Estados Unidos en la Entente, lo que desequilibra el bando alemán. Rusia sufre la revolución bolchevique y comienzan las negociaciones de la paz de Brest-Litovsk. Alemania sufre grandes carencias, mientras que Austria-Hungría registra problemas nacionalistas cada vez más exaltados. El cansancio y el estallido de una revolución popular en Alemania con tintes comunistas propiciaron la firma de un armisticio en noviembre de 1918. La paz y los efectos del conflicto. Las consecuencias de la guerra fueron inimaginables. Entre 8,5 y 10 millones de muertos,
cifras enormes de heridos, huérfanos. En muchas zonas las infraestructuras quedaron totalmente arrasadas y los campos agrícolas destruidos. Occidente sufrió una grave crisis moral. La mujer se incorporó al trabajo y el socialismo auspiciado por la recién nacida URSS experimentó un auge extraordinario. El poder mundial se desplaza fuera de Europa, Estados Unidos y Japón. La guerra otorgó a las mujeres un nuevo papel en la sociedad. La necesidad de ocupar los puestos de trabajo que los hombres abandonaron al ir a la guerra provocó su incorporación en fábricas, hospitales y talleres. Al final de la guerra, las mujeres constituían un 35% del personal industrial en Alemania y Gran Bretaña. La paz se reguló en la Conferencia de Paz de París entre 1919 y 1920. Creó varios tratados, de los que el más importante fue el de Versalles con Alemania. Las conversaciones, lógicamente, son dominadas por Estados Unidos, Francia, Reino Unido e Italia. Alemania se vio tremendamente humillada con el Tratado de Versalles. Perdió Alsacia y Lorena, que suponían casi un tercio de su territorio, y todas sus colonias. Se le impusieron indemnizaciones, compensaciones económicas abusivas y quedaba desarmada, limitando su ejército y entregando su flota. Austria-Hungría desaparece y en su lugar surgen nuevas naciones: Austria, Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia y Polonia. Rusia pierde Polonia, Letonia, Estonia, Lituania y Finlandia, pues fue tratado como un país vencido al haber firmado la paz por separado con Alemania. El Imperio turco también desaparece, quedando reducido aproximadamente a la actual Turquía y perdiendo el resto de sus posesiones.